La risa llegó antes del gong, y eso ya era una amenaza concreta. Cuando alguien se ríe, cree que el desenlace está decidido, y en ese instante Mike Tyson comprendió que no luchaba solo contra un hombre, sino contra una certeza colectiva. El riesgo no era ser noqueado, era ser reducido a un error de juicio público. Sus ojos permanecieron fijos, mientras la pregunta invisible se expandía por el gimnasio. ¿Qué pasa si el chico falla? El adversario se movía con exceso de confianza, como quien ya escribe su propia victoria, y el público reforzaba esa narrativa con comentarios y risas dispersas. Tyson sintió el peso de una expectativa equivocada, sabiendo que cualquier gesto precipitado confirmaría el desprecio. El gong se acercaba como un límite moral, y nadie allí entendía que esos segundos iniciales decidirían mucho más que una pelea. El gimnasio parecía demasiado estable, y esa falsa seguridad ocultaba algo a punto de derrumbarse. Las luces duras recortaban el ring como un escenario de juicio, mientras el público murmuraba con la confianza de quien cree entenderlo todo antes del primer golpe. El peligro no estaba en el ruido, sino en el orden invisible que sostenía ese lugar. La edad como autoridad, la reputación como escudo. La pregunta que se insinuaba era simple y cruel. ¿Y si esa lógica estuviera equivocada? Tyson sentía al entorno empujándolo hacia un papel menor, esperando que aceptara el lugar que habían elegido para él. El adversario circulaba relajado, casi exhibido, como si todo el espacio trabajara a su favor. Cada risa reforzaba la amenaza silenciosa. Allí, quien no confirmara la expectativa sería aplastado por ella, y el ring parecía listo para cobrar ese precio. Nada en ese espacio parecía peligroso a primera vista, y precisamente por eso, el riesgo era mayor. El público se acomodaba en su propia certeza, como si la pelea ya fuera solo un trámite antes de la celebración. Tyson percibía las pequeñas señales de colapso que nadie más veía. Miradas rápidas buscando aprobación, risas un poco demasiado altas, gestos demasiado amplios. La pregunta flotante era incómoda. ¿Qué ocurre cuando un sistema confía demasiado en sí mismo? El olor a sudor antiguo y cuero mezclado con el aire caliente creaba una sensación de repetición, como si todo ya hubiera ocurrido antes. Pero Tyson sabía que esa noche no seguía el guión esperado. Cada segundo aumentaba la tensión, porque cuanto más cómodo se sentía el ambiente, más violenta sería la corrección de la realidad cuando finalmente se impusiera. El ring, aislado por la luz, funcionaba como una trampa simbólica. Quien entraba allí no cargaba solo el cuerpo, sino la identidad que los demás proyectaban. El adversario parecía nutrirse de eso, alimentándose del respeto automático que recibía sin necesidad de probar nada. La amenaza real era invisible. Si Tyson fallaba, no perdería solo la pelea, perdería el derecho a ser tomado en serio en ese mundo. El público observaba como un tribunal informal, listo para confirmar su sentencia inicial. La pregunta ahora era inevitable. ¿Alguien allí estaba preparado para ver esa estructura romperse? Tyson mantenía la postura baja, silenciosa, mientras el clima se densificaba. Cada respiración contenida sugería que ese espacio no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, y que el primer golpe podría alcanzar mucho más que un cuerpo. Mike Tyson sentía el peso de la mirada colectiva como una provocación constante, y eso era exactamente la prueba. No había insultos directos, solo la duda silenciosa sobre su presencia allí. La pregunta que lo presionaba no venía del adversario, sino del entorno. ¿Sería engullido o se mantendría entero? Cada músculo de su cuerpo estaba listo, pero su mente necesitaba permanecer inmóvil. Tyson sabía que cualquier exceso, demasiada fuerza, demasiada prisa, sería interpretado como inmadurez. El verdadero riesgo era perder el control emocional antes que el físico. Mientras el público analizaba su edad, él repasaba mentalmente cada entrenamiento, cada corrección dura, cada error repetido hasta desaparecer. El silencio interior era su única protección. Aún así, algo amenazaba con romper esa calma, la expectativa colectiva de que fallara, y la tentación de demostrar lo contrario demasiado pronto. El antagonista, por su parte, parecía cómodo bajo presión, y eso ocultaba su fragilidad. Sonreía, conversaba, buscaba contacto visual con el público, como quien necesita ser visto para existir plenamente. La pregunta que lo rondaba, incluso sin darse cuenta, era peligrosa. ¿Y si el respeto que recibe no fuera suficiente hoy? Su cuerpo estaba suelto, casi negligente, confiando en patrones antiguos que siempre habían funcionado. Ese exceso de confianza creaba pequeñas aperturas, imperceptibles para quien nunca fue castigado por ellas.
Tyson observaba todo en silencio, sintiendo el contraste entre la necesidad de validación del otro y su propia negativa a reaccionar. La tensión crecía porque aquel hombre creía que ya dominaba la situación, sin notar que su identidad dependía demasiado de la respuesta externa y que eso podía ser explotado en cualquier momento. Entre ambos, el ring parecía encogerse a cada instante. La presión no provenía de los golpes, sino de lo que cada uno representaba allí. Tyson cargaba el riesgo de ser reducido a una promesa fallida, mientras el adversario arriesgaba algo que nunca había considerado perder: la autoridad. La pregunta ahora era quién percibiría primero el verdadero peligro. El público, ajeno, seguía tratando la pelea como la confirmación de una jerarquía antigua, sin darse cuenta de que esa creencia comenzaba a convertirse en un peso muerto. Tyson mantenía el cuerpo bajo, los ojos fijos, como si esperara una señal que solo él reconocería. El antagonista se movía con demasiada libertad, y esa diferencia de postura creaba una tensión casi física en el aire. Algo estaba a punto de cambiar, y ninguno de los dos podría volver atrás cuando sucediera. El momento en que el gong se aproxima lo convierte todo en exposición pública. Ya no hay espacio para retroceder sin costo, y Mike Tyson siente que cada segundo inmóvil amplifica el juicio a su alrededor. La pregunta ahora es simple y cruel: ¿quién sostendrá su propia identidad cuando la expectativa exija confirmación? El adversario cruza el centro del ring con pasos amplios, ofreciendo presencia incluso antes de ofrecer peligro real. El público reacciona a ese gesto como si ya fuera victoria, y ese aplauso anticipado crea una trampa invisible. Tyson percibe que cualquier vacilación será leída como miedo, pero cualquier explosión prematura será leída como descontrol. El riesgo se cierra como un lazo. Actuar demasiado pronto o demasiado tarde significaría perder algo esencial. El gong parece retrasarse a propósito, estirando la tensión hasta el punto en que ya no hay salida limpia. Cuando el sonido metálico finalmente corta el aire, el ring deja de ser espacio y se convierte en sentencia. Tyson avanza solo lo suficiente para probar la reacción, y eso ya altera el equilibrio emocional del adversario. La pregunta que surge es incómoda: ¿por qué el chico no está nervioso? El antagonista responde con exceso, lanzando movimientos amplios, casi didácticos, como si quisiera dar una lección pública. Cada gesto carga la necesidad de demostrar algo a los demás, no a sí mismo. Tyson observa, absorbe, retrocede medio paso, y ese medio paso crea duda donde antes había certeza. El público percibe el cambio, aún sin entenderlo, y el silencio comienza a infiltrarse entre los murmullos. La pelea aún no ha explotado, pero la jerarquía ya empieza a crujir bajo el peso de su propia arrogancia. La tensión se vuelve física cuando el antagonista intenta imponer el ritmo, acelerando sin necesidad. Cree que la velocidad y la presencia resolverán todo rápidamente, y esa creencia crea previsibilidad. La pregunta ahora se desplaza: ¿quién controla realmente este tiempo? Tyson mantiene la guardia compacta, respirando de forma casi imperceptible, como si el caos no lo alcanzara. Cada ataque que pasa al vacío refuerza una sensación peligrosa en el adversario: la de estar siendo estudiado. El público lo siente antes de comprenderlo, reaccionando con una inquietud creciente. El riesgo deja de ser solo perder la pelea y pasa a ser perder el dominio emocional frente a todos. Tyson aún no responde, y esa negativa a reaccionar crea una presión mayor que cualquier golpe. El conflicto se cierra cuando el adversario vuelve a sonreír, intentando reafirmar confianza, pero el gesto ya suena forzado. Tyson percibe la fisura y entiende que el punto de no retorno está cerca. La pregunta final de este momento es devastadora: ¿qué ocurre cuando alguien descubre que fue subestimado en el instante equivocado? El ring parece más pequeño, el aire más pesado, y cada paso ahora tiene consecuencias. El público contiene la respiración sin darse cuenta, sintiendo que algo está a punto de suceder, pero sin saber exactamente qué. Tyson ajusta levemente la posición de los pies, un detalle mínimo que pasa desapercibido para casi todos. Ese ajuste, sin embargo, señala que la contención está a punto de terminar, y que el silencio inminente no será accidental. La falsa calma que se instala es más peligrosa que el caos. El adversario reduce el ritmo por un instante, como quien cree haber entendido el patrón, y ese breve ajuste crea la ilusión de control. La pregunta que se impone es traicionera: ¿y si ahora solo es cuestión de tiempo? El público interpreta el retroceso como estrategia madura, confirmando la narrativa que desea mantener. Tyson siente crecer el riesgo,
porque la complacencia del otro abre espacio para errores más graves. Cada segundo sin respuesta directa aumenta la confianza equivocada del antagonista, y esa confianza presiona a todo el entorno a tomar partido. Tyson mantiene la respiración corta, sabiendo que el menor signo de ansiedad lo delataría. El peligro no es el próximo golpe, sino la creencia colectiva de que nada decisivo puede suceder de repente. El antagonista intenta imponer conversación corporal, empujando con el hombro, tocando el guante, buscando provocar una reacción. La pregunta cambia de forma. ¿Tyson morderá el anzuelo? El público se inclina hacia adelante, esperando que el joven pierda la compostura. Ese contacto aparentemente inofensivo lleva una amenaza psicológica. Romper el enfoque, forzar una respuesta emocional. Tyson acepta el contacto sin reaccionar, y esa neutralidad genera incomodidad inmediata. El adversario siente que algo no encaja, pero no logra identificar qué. La trampa se cierra porque, cuanto más provoca, más expone su propia necesidad de control. El silencio de Tyson empieza a sonar como desafío, y la tensión se espesa cuando el antagonista percibe que no lucha contra agresividad, sino contra su ausencia. La audiencia comienza a dividirse internamente, y esa división genera ruido. Algunos aún se ríen, otros observan en silencio, intentando recalcular lo que ven. La pregunta ahora es colectiva. ¿Por qué nada está ocurriendo como se esperaba? El antagonista acelera de nuevo, intentando recuperar el protagonismo con volumen y presencia. Cada golpe lanzado sin precisión aumenta la urgencia, porque ahora necesita demostrar algo rápidamente. Tyson retrocede solo lo necesario, como si estuviera tirando de una cuerda invisible. El riesgo se intensifica porque la distancia entre el control y la desesperación se reduce con cada segundo. El público siente que algo se está preparando, pero no sabe por quién. Esa incertidumbre crea un vacío de expectativa a punto de ser llenado de forma violenta. Cuando el antagonista decide avanzar de una vez, la trampa se completa. Cree que la presión resuelve las dudas, y esa decisión carga el peso del punto de no retorno. La pregunta final de este momento es brutal. ¿Qué sucede cuando alguien confunde iniciativa con dominio? Tyson percibe la apertura no como oportunidad, sino como consecuencia inevitable. Sus pies se ajustan nuevamente, el torso se relaja y el mundo parece desacelerar. El público aún no entiende, pero siente el cambio en el aire, como antes de un impacto inevitable. El adversario entra con demasiada convicción, y esa convicción le impide percibir el error. El instante siguiente promete romper no solo la pelea, sino toda la lógica que sostenía ese enfrentamiento. El primer segundo después del gong no explota, se comprime. Tyson avanza sin prisa, y esa ausencia de urgencia crea un peligro invisible. La pregunta que nadie formula es demasiado simple para ser cómoda. ¿Por qué no corre? El adversario interpreta eso como vacilación, y decide tomar el espacio con autoridad, dando un paso demasiado amplio. En ese microerror, algo se desplaza. Tyson inclina el cuerpo, no para huir, sino para alinearse. La respiración permanece corta, controlada, mientras los ojos calculan ángulos que el otro nunca entrenó para ver. El público aún espera ruido, impacto, violencia evidente. Lo que no percibe es que la decisión ya fue tomada, y que el resultado ahora depende solo de la ejecución. El silencio crece porque el movimiento siguiente no pide permiso, simplemente ocurre. El segundo siguiente no parece un ataque, parece una corrección. Tyson entra medio paso, gira el torso con precisión quirúrgica y entrega un golpe corto, seco, donde el adversario creía estar protegido. La pregunta ahora surge demasiado tarde. ¿Cómo pasó eso la guardia? El impacto no es ostentoso, pero es total. El cuerpo del antagonista reacciona antes que la mente, doblándose levemente, rompiendo el ritmo que sostenía su confianza. Tyson no celebra, no continúa con exceso. Ya está reposicionado, como si anticipara la reacción siguiente. El público emite un sonido confuso, incapaz de clasificar lo que vio. No fue suerte, no fue fuerza bruta, fue timing. Y ese reconocimiento parcial crea una incomodidad inmediata, porque sugiere que lo que viene puede ser aún más definitivo. En el tercer segundo, la inevitabilidad se revela. El adversario intenta responder, pero el comando ya no llega limpio. Tyson percibe la mínima vacilación y la convierte en la apertura final. Un nuevo golpe, igualmente corto, entra sin aviso, interrumpiendo cualquier intento de recuperación. La pregunta ahora ya no es ¿qué va a pasar?,
sino ¿cómo terminó tan rápido? El cuerpo del antagonista cede, no en una caída dramática, sino en un colapso funcional. El ring queda en silencio de una forma antinatural, como si el espacio hubiera sido vaciado de sonido. Tyson retrocede de inmediato, postura intacta, respiración estable. No hay gesto de victoria, porque el objetivo no era demostrar algo a los demás. El shock colectivo nace precisamente de esa contención, y el silencio confirma que algo irreversible acaba de quedar expuesto. El silencio tras el impacto no trae alivio, trae confusión. El adversario permanece de pie por un instante, y eso es lo más perturbador. La pregunta que lo atraviesa no es si perdió, sino qué fue exactamente lo que perdió. Su cuerpo responde con retraso, las rodillas se debilitan levemente, y la mente intenta reorganizar una realidad que ya no reconoce. Mira a Tyson esperando algún signo de hostilidad, provocación o confirmación de superioridad. No encuentra nada. Esa ausencia crea un vacío incómodo, porque no hay un enemigo claro al que odiar. El público observa en shock contenido, percibiendo que algo esencial ha cambiado, incluso sin entender cómo. El antagonista siente la autoridad escurrirse sin ruido, como arena entre los dedos, y comprende demasiado tarde que su identidad estaba apoyada en algo demasiado frágil para resistir. Mientras el árbitro se mueve, el antagonista intenta recuperar la postura, pero algo interno ya cedió. La pregunta ahora es íntima y dolorosa. ¿Cuándo dejé de aprender? Percibe que reaccionó por reflejo, no por elección, y esa constatación duele más que el golpe. Cada entrenamiento antiguo, cada victoria pasada, comienza a parecer distante, casi irrelevante. Tyson permanece inmóvil, esperando instrucciones, y esa calma agrava la crisis. No hay triunfo visible contra el cual rebelarse. El público, antes cómplice, ahora observa con respeto silencioso, y ese cambio amplifica la incomodidad. El antagonista entiende que no fue expuesto como físicamente débil, sino como alguien que confundió experiencia con profundidad. Esa percepción no puede ser ignorada, y el daño no se limita al ring. Cuando el árbitro confirma el final, el antagonista siente el peso real del momento. La pregunta que lo persigue es inevitable. ¿Quién soy sin la certeza de superioridad? No fue humillado, y eso lo vuelve todo más difícil. No hay excusa fácil, no hay rabia dirigida, solo un espejo inesperado. Tyson se aleja sin mirar atrás, y ese gesto final sella la ruptura. El adversario percibe que perdió algo que no sabía nombrar, pero que sostenía sus decisiones desde hacía años. El público comienza a reaccionar, aún contenido, como quien ha sido testigo de algo que no puede deshacer. El ring, ahora silencioso, deja claro que la pelea terminó hace segundos, pero la consecuencia psicológica acaba de comenzar.